Momento 3 de la evidencia de aprendizaje. Mi nombre es Fabiola Herrera Ramos. Lesión térmica y nutrición. Una quemadura es una lesión provocada por calor, frío, radioactividad, electricidad, agentes cáusticos. También incluye los traumatismos por fricción o rozamiento intenso. Los 4 tipos de quemaduras son térmica por calor o frío, química por agentes químicos, eléctrica por electricidad y radioactivas por radiación. Los criterios de gravedad de un paciente quemado según la superficie corporal quemada es que si es mayor al 15% se trata de un quemado crítico y si es menor al 15% es un quemado leve. La clasificación de las quemaduras según su profundidad. Epidérmica de primer grado, dérmico superficial de segundo grado, dérmico profunda de segundo grado y subdérmica de tercer grado. Para calcular la extensión de una quemadura se utilizan distintos métodos, entre ellos es la regla de los 9. Se divide la superficie corporal en zonas que representan 9 o múltiplos de 9, expresado en porcentajes, y el 1% restante se asigna al área del periné. En niños pequeños y lactantes varía. En niños pequeños el torso corresponde al 18%, el área de la cara al 19%, los brazos al 9% y las piernas al 13%. Las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica. El daño térmico es una importante causa de pérdida de macronutrientes, en especial de proteínas, y micronutrientes, como son los minerales y las vitaminas, a través de las áreas quemadas. La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, por lo que favorece la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. El déficit energético estimado en el paciente quemado varía de 943 más menos a 654 kilocalorías diarias y el déficit de proteínas es de 49 más menos a 41 gramos diarios. La respuesta hipermetabólica provocada por la agresión térmica se caracteriza por el aumento de la tasa metabólica basal de hasta un 40% por encima de los valores normales. El consumo de oxígeno en individuos sanos es aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está dispuesto para la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante se le atribuye a la termogénesis. En pacientes quemados se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial dirigida a la fosforilación oxidativa y 2/3 restantes de la respiración total son disipados por el calor. La fisiopatología de la hiperglucemia, hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociados a la lesión térmica. En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia, con valores mayores a 180 miligramos por día, se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. El efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas. El hipercatabolismo severo genera sarcopenia. Esta se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. En pacientes quemados ha sido
estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. La depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, etc. La pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica va de 20 a 25 gramos, lo que determina una pérdida de entre el 20 y el 25% de masa magra corporal. 5 alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. Movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Aumento persistente de los niveles de glicerol. Aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. Los micronutrientes que se alteran con la lesión térmica son generalmente los antioxidantes como el cobre, selenio y zinc. Este fenómeno se presenta hacia el final de la primera semana posterior a la agresión térmica. La vía de administración nutricional recomendada para pacientes con lesión térmica es la vía enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? La nutrición enteral debe comenzarse tan precoz como sea posible. 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. La nutrición enteral precoz se asocia a la reducción de la estancia en cuidados intensivos y de infecciones de las heridas. La nutrición enteral en las primeras de entre 6 y 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. Disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, motilidad y el flujo sanguíneo. La nutrición enteral precoz se asocia a una reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La enérgica reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e ileo paralítico, que pueden producir al síndrome compartimental abdominal. En este caso, la aparición de la difusión intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. La ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y de niños. Para adultos, la ecuación de Toronto es la más adecuada. Para niños es la fórmula Schofield. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Con respecto a los carbohidratos, no se deben superar de 1500 kilocalorías diarias con hidratos de carbono. El aporte no debe exceder de 5 miligramos por kilo corporal, manteniendo la glucemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Para los lípidos debe ser menor al 30% de las calorías no proteicas y debe ser entre 1 y 1.5 gramos por kilogramo diario. Y para las proteínas se deben considerar que sean menores a entre 20 y 25% del aporte calórico total, y las dosis serían entre 1.5 a 2 gramos por kilo diario. Los aportes de micronutrientes deben considerarse los micronutrientes antioxidantes, se deben reponer
El cobre debe suplementarse o incluirse entre 2.5 a 3.1 miligramos diarios. El selenio entre 315 y 380 gramos diarios. El zinc entre 26.2 a 31.4 miligramos diarios. El zinc durante 8 a 22 días se asocia a la reducción de la incidencia de la neumonía nosocomial. En cuanto a la vitamina D, deben considerarse 300.000 unidades. En cuanto a vitamina C, 30 gramos diarios. De la coenzima Q10 deben considerarse 10 miligramos. De betacaroteno deben considerarse 3.6 miligramos. De bioflavonoides, 30 miligramos. Esta es la bibliografía que utilicé para la realización de esta actividad. Momento 3. Evidencia de aprendizaje, unidad 2. Fisiopatología 3.